Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida a nuestros dos invitados de esta ocasión. Vamos a hablar hoy de matemáticas y de la forma como se está orientando esta área tan decisiva en la Universidad del Pacífico. Como sabemos, las matemáticas han recobrado cierto auge o cierta importancia a raíz de la popularización masiva y dominante de la inteligencia artificial, que nos ha hecho caer en la cuenta que los países que dominan las matemáticas pues, son punteros en las ciencias y las tecnologías. Para hablar de este tema estamos entonces acompañados de una profesora y un profesor, ambos de la Universidad del Pacífico. Ella es la profesora Kenia Alomías Ibargüen y el profesor Javier Alonso Ruiz Ordóñez. Ambos tienen estudios básicos relacionados con las matemáticas y también estudios de maestría. El profesor en enseñanza de las ciencias y la profesora tiene maestría también en innovación educativa. Así que tenemos los invitados oportunos y pertinentes para hablar de un tema tan importante. Profesora, es un gusto tenerla de nuevo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. El gusto es para nosotros. Nos agrada estar en este espacio y compartir con la comunidad pues, nuestros conocimientos acerca del tema. Bien, la profesora Kenia ya había estado en una ocasión reciente con nosotros y este programa es un esfuerzo por profundizar un poco más en el tema porque nos hemos dado cuenta que hay mucho que decir acerca de cómo los estudiantes se están relacionando con el mundo de las matemáticas. Profesor, es un gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. No, el gusto es mío, muchísimas gracias y siempre felices de venir aquí al espacio que tú nos abres, nos brindas. Entonces, dispuestos siempre al diálogo, vamos a ver qué nos resulta. Sí, señor, y subrayamos nosotros para nuestros televidentes y para ustedes a manera de provocación, diciendo que es interesante que la sociedad, el común de la gente no hable de matemáticas. Pues seguramente ustedes que están en el campo lo harán, pero entre el público de manera masiva se habla más de fútbol, de política, de belleza, de violencia o de paz, pero las ciencias y en particular las matemáticas no parecieran ser un tema provocador. ¿Cuál puede ser la causa, profesora? Creo que es porque la gente siempre se enfoca más en el entretenimiento, ¿cierto? En el boom, en eso que genera controversia, digámoslo así. Entonces, la parte educativa y la parte científica se ve como algo más riguroso y creo que como no genera esa diversión, digámoslo así, al cual están acostumbrados, pues le dan poca importancia, es eso. Somos más de enfocarnos en lo que nos entretiene. Bien, profesor. Pues hace un momento lo mencionaste, nuestro país pues lastimosamente no ha hecho el enfoque necesario para promover el estudio por las ciencias. Se hacen esfuerzos pero muy mínimos, como tú lo mencionaste ahorita, por ejemplo la inteligencia artificial, los que comandan eso son los países más desarrollados y en los cuales sí se hace un énfasis en la educación. Ahora pues digamos bajo nuevas normativas se está promoviendo eso, pero pues digamos la mayoría de personas como nosotros del común nos entretenemos muy fácil con programas, con realities, que nada que ver o no tienen nada que ver con la ciencia. Entonces la dejamos a un lado, no nos interesa y nos dedicamos a cosas más elementales, supongo. Bien, bueno, esa es una mirada panorámica del tema, de algo que ocurre no solamente en Buenaventura, sino en Colombia, ¿cierto? Y seguramente en buena parte del mundo, porque al fin y al cabo pues vemos que quienes dominan, quienes tienen control de los conocimientos, si bien tienen que hacer públicos los logros y usar públicamente sus logros, también pareciera que hay una especie de interés por que algunos
de los otros países del tercer mundo, por ejemplo, no desarrollan todas sus capacidades. Entonces esa podría ser una explicación ya pues a nivel más macro, más de lo que se podría llamar incluso la gran política a nivel internacional. Pero para el caso nuestro, entonces, siendo conscientes de que en el caso de Buenaventura tenemos unos estudiantes que están llegando a la universidad, ¿cuál es como la primera impresión que tienen ustedes cuando se encuentran con los estudiantes que llegan a la universidad en términos del nivel con que ellos están ingresando a la universidad, profesora? Pues sinceramente en su mayoría llegan con un nivel muy básico, con bastantes falencias y con mucha apatía hacia todo lo que tenga que ver con los números. De hecho, algunos eligen carreras como sociología, por ejemplo, pensando que es una profesión en la que durante el estudio no se van a conseguir con nada que tenga que ver con matemáticas. Y cuando llega el profesor de matemática, oh Dios mío, es como el dolor de cabeza, así como que esto para qué, yo no lo voy a utilizar, no lo necesitamos. Y siempre esos son como los obstáculos que se imponen en el transcurso de la enseñanza, la percepción que tienen los estudiantes de las matemáticas y el creer que no la van a utilizar para nada. Es eso más que todo. Yo les hago la pregunta y somos conscientes de que la respuesta de cierta manera es obvia porque lo hemos visto, lo hemos leído, que en Colombia y en buena parte incluso del mundo los estudiantes están llegando con bajos niveles en conocimientos matemáticos, pero pues para el caso nuestro que nos interesa, Colombia y Buenaventura, eso es muy marcado. Pero entonces, claro, uno quiere conocer como esos detalles y lo que pasa cuando el estudiante se enfrenta con la materia. Esa es un poco la pregunta, profesor. Bueno, ya tú lo has mencionado. Nosotros nos enfrentamos cada que hay ingresos nuevos, con niveles básicos tendiendo a bajos, ¿no? Factores son muchos. A veces la misma tradición que se ha llevado en algunos colegios, que de pronto también desde abajo vienen con algunas situaciones, como dice la compañera. No, es que la matemática o el estudio de las ciencias no me va a servir, elijo otro programa, otra carrera en la que yo nunca me vaya a tener que topar con la matemática. Factores como por ejemplo la alimentación, la vida social que yo llevo. Entonces nosotros hemos observado, digamos, hecho un análisis de cuestiones que se ven acá en Buenaventura y no solamente aquí en Colombia, que empiezan a limitar eso, que empiezan a ser determinantes a la hora de ingresar a un programa, ¿no? La universidad, pues ahí con los compañeros, pues me voy a adelantar un poquito, se está tratando de cambiar eso, se está generando, digamos, unas pruebas diagnósticas con el fin de identificar más o menos factores que están influyendo a la hora del ingreso. En especial, pues se hace en la parte de las matemáticas, vemos cómo está su nivel y a partir de eso pues se está buscando generar estrategias para luego transmitirlas o comunicarlas a los entes educativos que manejan el sector educativo para ver qué podemos cambiar. Bien, recordamos a nuestros televidentes, estamos en nuestro programa Diálogos de Ciudad y hablamos de matemáticas y de la forma como esta área se desarrolla en la Universidad del Pacífico en un contexto en el que sabemos que no solamente Buenaventura, sino Colombia, los estudiantes de Colombia tienen bajos niveles a la hora de llegar a la universidad en el conocimiento de las matemáticas. Ahora, diríamos, profesores, que esto aplica no solamente para las matemáticas, para abordar el tema un poco de manera más amplia, y pasa incluso hasta con lo que se llama la lectura. Es decir, en Colombia en general, la literatura, por ejemplo, las estadísticas muestran que los colombianos promedio no leemos o tenemos niveles muy bajos comparados con otras sociedades. Entonces, si eso ocurre con la literatura, pues ya podríamos imaginarnos con el tema de matemáticas, ¿cierto? Así es. Efectivamente. Aunque no lo crean, estas dos áreas van estrechamente ligadas, ¿sí? La literatura y las matemáticas.
porque ambas desarrollan competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. Entonces, si tú lees pero no interpretas, ya hay un problema, ¿sí? Porque es que ahí, cuando vas a las matemáticas y te enfrentas con una situación, tú la lees, pero como no estás en esa capacidad de interpretar qué es lo que te están pidiendo para poder sacar los datos que necesitas para solucionar la situación, entonces ya dices, no, esto es imposible, esto es difícil. Entonces, si le aportamos un poquito más a la comprensión lectora, yo creo que a las matemáticas les estamos haciendo un favor, y de esa manera de pronto los estudiantes se van a familiarizar y les va a parecer un poquito más fácil el entendimiento de la misma. La profesora tiene toda la razón. Yo creo que es así, y por supuesto que ambos son unos lenguajes, ¿cierto? Uno es un lenguaje muy universal, otro es un lenguaje cerrado, específico, pero tiene que ver con las habilidades comunicativas. Y hay procesos de comunicación en las matemáticas, en su lenguaje. Profesor, yo estoy de acuerdo. ¿Usted qué nos dice? Bueno, pues es que Kenia se roba siempre todas las palabras. No, yo creo que, como ustedes dos lo mencionan, van unidas. Y a partir de ellas se genera el pensamiento crítico. Exacto. Si usted no tiene la capacidad de inferir una lectura, si no trata de transversalizarlo a ejes, digamos, desde nuestra área, cuando tratamos de transversalizar de la fórmula al lenguaje o el lenguaje a la fórmula, pues se va a convertir en un meollo, va a ser bastante complejo tratar de manipular las dos áreas al mismo tiempo. Ahora, aquí no vamos a ponernos trascendentales, pero el tema lo amerita, es necesario decirlo. Para corroborar lo que la profesora menciona, sabemos que uno de los grandes sabios de la antigüedad, Aristóteles, es el padre de la lógica que fundó y fundamentó a los grandes matemáticos de todos los tiempos, ¿cierto? Entonces, es solamente gracioso, una cosa no caprichosa, podríamos decir, que nos encontramos con personas que efectivamente son muy hábiles con la palabra, pero ellos a sí mismos se declaran nulos en las matemáticas, pero en teoría esas personas tendrían que ser muy buenos también en matemáticas, ¿cierto? Si seguimos las orientaciones o como los preceptos de Aristóteles, ¿cierto? Ajá, correcto. Bien, y entonces, ¿ustedes cómo hablan con los estudiantes de estas cosas? ¿Cómo hacer que los estudiantes que llegan con esa prevención, que ya la habíamos mencionado en alguna ocasión, no puedan o vengan con una especie de anticuerpos para las matemáticas, o que se declaren a sí mismos vacunados contra las matemáticas? ¿Qué se hace entonces? Profesora. Mira, antes de responderte la pregunta, te voy a contar algo que me pasa muy frecuente, y es que en las clases, cuando estamos en la parte teórica y operacional, pues todo va muy bien, ¿sí? Y cuando ya entramos en la parte de solucionar problemas, como comúnmente pues lo llamamos acá en el área, ahí ya no les gusta a los estudiantes, hasta el punto que han llegado a decirme, profe, no, déjelo solo en la solución de las operaciones como tal, no nos meta problemas porque nos enreda, nos embolata, no sabemos qué hacer. En su mayoría hacen esa petición, pero es por lo que hablábamos, de la falta de la comprensión lectora, ¿sí? Y los bajos índices de hábitos de lectura que hay en nuestro contexto. No solamente en los pequeños, en los grandes, o sea, en todos, grandes, pequeños, todos. Nos falta tener mayores hábitos de lectura porque eso nos posibilita desarrollar la comprensión lectora. En cuanto a la pregunta, mira, yo hice mi tesis en apatía hacia las matemáticas, la tesis de la maestría. Y como le decía el compañero Javier, en esa tesis me di cuenta de todos esos factores que influyen en la apatía. Y son innumerables, ¿sí? Iniciando por el factor familiar, hasta el hereditario se ve, ¿sí? De que como, digamos que de cierta manera, como los padres tuvieron dificultad con esa asignatura, los hijos tienden a tener esa dificultad porque el miedo se infunda. Entonces parece hereditario, pero es que el miedo se infunda de los grandes hacia los que van avanzando. El factor del profesor, la exposición del profesor, y ahí me voy a quedar en el factor profesor, el que orienta la asignatura. Es elemental
esa forma en la que el profesor da a conocer las matemáticas, generando ese ambiente de diálogo, ¿sí? De que, bueno, estoy dispuesto aquí para enseñar, para que pregunten, para despejar las dudas que tengan. Pero a ese factor disposición le queda la parte de la disciplina que tenga el estudiante. Y aunque los profesores de la Universidad del Pacífico estamos haciendo como todo lo posible para que esa disposición esté en su mejor, digámoslo, se me va la palabra, o sea, para que la disposición sea la adecuada, nos falta la disciplina, que como comunidad no la tenemos, porque consideramos que no estamos como que dar tanto tiempo a algo que no nos sirve, como que no, porque ahorita como que el fin es el dinero y no es el conocimiento, como que el mínimo esfuerzo, ¿sí? Eso. Entonces, creo que sí nos falta a nosotros como universidad, como docentes, como de cine, implementar más estrategias, y de hecho estamos en ello, estamos buscando todas las formas de mejorar nuestros procesos y de también acompañar a la comunidad, como lo mencionábamos anteriormente, pero sí a los estudiantes como que tener un poquito más de compromiso, porque si te mencionaba la anterior ocasión, las matemáticas como asignatura es más de práctica, es más de dedicación, es más de hacer, ¿sí? No es de que con la explicación del profesor ya tengo, falta eso. Practicar, buscar ejercicios, acudir al tiempo de asesoría que genera la Universidad del Pacífico, que ese es un problema, los estudiantes no van a las horas de asesoría, porque nosotros en nuestras cargas nos asignan unas horas para hacer el acompañamiento a los estudiantes cuando lo requieran, ellos no asisten a esas horas, o sea, solo se están quedando con la parte que damos en la hora de clase, y eso es un factor que influye en el bajo rendimiento y pues en todo lo que se presenta. Gracias, profesora. Le recordamos, la profesora acaba de hablar acerca de dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y se centra en lo que ella dice apatía. Y hemos escuchado entonces a una profesora que tiene licenciatura en matemáticas y física y que tiene maestría en innovación educativa, así que ha explorado el asunto. Profesor, ¿qué aporte nos hace usted acerca del mismo tema? Bueno, yo creería más que lo que nos hace falta acá, netamente en nuestro contexto, acá en Buenaventura, creería yo que es disciplina. ¿Sí? Y no la disciplina psicorrígida con la que nos enseñaron que una correa. Lastimosamente, nosotros cuando orientamos una clase, tratamos de dar obviamente lo mejor, explicamos lo más concienzudamente, pero el chico se nos está quedando es con lo que enseña el profesor netamente. Digamos, yo plasmo 3 ejemplos, para él eso es suficiente. A pesar de que, como lo menciona Kenia, tenemos los espacios de asesorías, tenemos en nuestro sílabo, en nuestro programa, una cantidad de libros de los cuales nosotros enviamos y le decimos, vean chicos, no se queden solamente con lo que el profesor le está diciendo, sino que vaya, busque estas referencias, pero es que es muy raro encontrar un chico con un libro de matemáticas en la biblioteca, ¿no? Digamos, podríamos implementar una estrategia en la que yo le diga, no, vea, los ejercicios están en el libro tal, lo buscan en la biblioteca, pero ellos ya, pues, la parte tecnológica ya nos está llevando a que nuestras bibliotecas no sirvan, por así decirlo. Y ahora usted le dice libro de tal a Google y él ya se lo muestra, le tiene la opción, pero es que ni el chico se toma la delicadeza de ir a buscarlo. Como, digamos, estrategias se tratan de buscar muchas. Ahora nosotros tenemos unas herramientas muy buenas. Por ejemplo, está el Python, yo utilizo mucho GeoGebra. Entonces, antes nuestros profesores, yo tuve profesores que cargaban un bolso lleno de marcadores, de colores. Él me hacía los dibujitos de tal manera que yo pudiera observar y analizar
claramente qué era lo que él quería mostrarme. Ahora, gracias a la tecnología, pues tenemos un GeoGebra que no me obliga a dibujar, solamente a aprender a manejarlo. Me hace perfectamente las gráficas sin cometer error, sin ningún tipo de falencias. Y el chico tiene una opción más visual para aprender. Ya que él no se tome la delicadeza de buscar un tutorial, de ir a buscar este tipo de software, pues nos está demostrando es que a veces falta la disciplina, a veces nos llenamos de pereza. Entonces, estrategias se han buscado muchas. Por ejemplo, bueno, acá ya han tenido la oportunidad de venir compañeros, la jefe del departamento, en las que han mostrado, por ejemplo, el trabajo que estamos realizando con la parte de Olimpiadas Matemáticas. Primera Olimpiada Distrital de Matemáticas la estamos coordinando con la Universidad del Valle, Uniminuto, Secretaría de Educación, los docentes tutores. Entonces, ¿qué fue lo que se observó y se venía observando? Comentábamos en alguna reunión, decíamos, no, es que los niveles están muy bajos, debemos ir al fondo del asunto. Entonces buscamos esa coordinación con estas entidades y se decidió presentar la primera Olimpiada Distrital de Matemáticas. Falencias, pues como en todo lado, hay errores que hay que subsanar, pero hubo una gran acogida. En la prueba semifinal que se hizo ahora en la Universidad del Valle, me causaba pues entre algo como de desazón al ver un niño que se frustró demasiado, que rompió en llanto. Entonces uno dice, para esto no es la matemática, para que un niño esté llorando al enfrentarse a un problema. Entonces me tocó en ese momento asistir al niño. Entonces le dije, no, hijo, esto es antes una fiesta, lo que estamos viviendo hoy es algo para estar contentos, no para que tú te frustres. Entonces, no sé si era la emoción que tenía el chico, pero el verlo llorar yo decía, no me parece que esta sea el fin de una olimpiada y menos de la matemática. De mi parte ahora, por ejemplo, además de las olimpiadas, desarrollo otro evento, gracias pues, a la Universidad del Pacífico y a la dirección académica, que se denomina Círculos Matemáticos. Combinado, bueno, es un evento que desarrolla la Sociedad Colombiana de Matemáticas a nivel nacional y con ellos vamos así a instituciones y les mostramos cosas elementales, le coloco un problema, una conjetura, de la forma más alegre, más vistosa que el chico trate de resolver. Pero entonces él va creando su propio conocimiento, no es forzado, sino que mediante juegos, mediante preguntas abiertas, el chico trata de darme respuestas. Entonces estamos haciendo un trabajo fuerte desde el departamento con los compañeros. Ahorita la compañera pues está encargada en la parte de pruebas diagnósticas. Yo estoy en la parte, digamos, más enfocada de los colegios hacia acá arriba. Entonces ya los compañeros están recibiendo. El profesor ha dicho muchas cosas interesantes, incluido el momento en el que uno se fija, claro, cuando el estudiante pues entra en shock y llora. Entonces eso nos lleva a preguntarnos si ocurre solamente con las matemáticas en el sistema escolar o si es que la educación, el sistema de educación, pues en términos generales, presenta a los estudiantes el compromiso de aprender de una manera tan grave que la educación no se convierte en un asunto divertido, sino en un problema. Y aquí hago un paralelo y pues invito a nuestros televidentes a acompañarnos un poco en esta idea. Me pregunto yo, ¿por qué sucede que los mismos estudiantes que van al colegio, esos que son apáticos en cualquiera de las áreas, no mencionemos una en particular, esos mismos niños son entusiastas cuando descubren que les gusta jugar fútbol o nadar o patinar o tocar un instrumento musical, ¿cierto? Son cosas relacionadas con el mundo de las artes, pero también puede suceder que se sientan interesados por una cosa más abstracta como jugar ajedrez. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué algunas cosas las hacen de manera libre y otras las ven como un problema? ¿No será que ha habido una dificultad de cierta manera
mostrarle a los estudiantes o acercarse a los estudiantes con esos saberes en el sistema escolar. ¿Está pasando algo allí? ¿Qué nos dice, profesora, con usted que es magíster en innovación educativa? Mira, te voy a confesar algo. En el transcurso de la maestría yo tuve choques internos, ¿no? Porque yo me rehusaba a tener que mostrar las matemáticas siempre en forma lúdica, ¿sí? Para que fuera atractiva, o sea, como mostrarlas de forma tan atractiva que el estudiante se motivara, se incentivara y le viera como el gusto a ellas, ¿sí? Porque yo decía, es que no tiene que ser un juego, las matemáticas deben ser no aburridas, sino que son una ciencia o es una asignatura que simplemente requiere disciplina y no siempre la tengo que estar presentando como un juego, ¿sí? Entonces ya entramos a la parte cultural y todo eso, y es que si nos centramos en el contexto pacífico, voy a hablar de mi región, si nos centramos en el contexto pacífico, nosotros no somos personas acostumbradas a lo sedentario, a lo que implique que no te estés moviendo o que debas estar quieto, como en el caso del ajedrez que tú lo mencionabas ahorita, o algo que te implique como esforzar mucho la mente, ¿sí? Sino que somos más de dinámica. Ya. Entonces yo decía, pero bueno, de ahí me surgió como la idea, no, voy a trabajar mejor con la apatía a ver qué es lo que está sucediendo. Y todavía tengo como ese choque ahí, porque me sigo rehusando a tener que siempre, porque yo digo, yo no tengo que convertirme en una payasa del salón para mostrar la asignatura agradable, porque es que el compromiso debe estar con la persona y el saber que es algo que le está sirviendo. Yo lo que sí hago es decirle, mire, esto te sirve para esto y esto y esto, debes de profundizar un poco más, porque es que siento que de alguna manera nos han tirado mucho la responsabilidad a la parte docente y de parte del compromiso de los estudiantes no se está haciendo nada, que era lo que mencionábamos anteriormente. El DECINE está creando estrategias para disminuir esa brecha o ese nivel con el que llegan los estudiantes, pero falta el compromiso de parte de los estudiantes, demasiado. Yo diría, profesora, que claro, no es un asunto de responsabilidad solamente de los estudiantes, ni siquiera de los profesores o del sistema educativo. Yo insisto, la sociedad seguramente tiene mucho que ver porque hay pocos estímulos en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, para el mundo de las ciencias. Y yo decía en un programa, ¿quién conoce en Colombia y quién puede dar el nombre de 5 científicos? ¿Y quién puede dar el nombre de 5 matemáticos? Pero sí podemos dar el nombre de 5 goleadores o de 5 músicos, De 5 ¿cierto? influencers. ¿O cuántos influencers? Entonces, algo está pasando y hay quienes tienen el poder para llevar esos asuntos a los grandes medios de comunicación e incluso a las redes sociales y no está pasando. Entonces, no depende solamente de los estudiantes y los profesores. Es un poco una reflexión allí. Profesor, entonces hablamos de ese tema y estamos redondeando, estamos terminando nuestro programa y entonces, ¿con qué expectativas podríamos decir que se enfrentan los estudiantes que ahora oyen hablar tanto de esto de inteligencia artificial y decir que las matemáticas están insertas en ese mundo? Ay, bueno, la inteligencia artificial, pues vino a surgir el término ahora poco, pero pues la verdad es que es demasiado, de muchos años atrás, aproximadamente, si mal no estoy, 1956 fue cuando se acuñó por primera vez este término, a partir de Alan Turing, si mal no estoy. Entonces, que nos surgió ahora y que es una herramienta. Muchos lo ven como la forma de zafarme de responsabilidades, porque yo le digo a la IA, el profesor me dejó el taller de matemáticas, le tomo la foto y ya, me resuelve paso a paso. Pero es porque no la estamos usando en la forma que debiéramos, ¿no? Su uso debe ser más responsable. ¿Cómo la utilizo yo? Pues anteriormente, digamos, los libros venían establecidos con ciertos ejercicios, con cierto contexto, digamos, para una rama en especial o para un programa en especial. Ahora usted le puede decir a la IA, por favor, estoy trabajando tal concepto, contextualízamelo a la realidad de Buenaventura, a la realidad de tal situación. Entonces, a tal programa. A tal programa. Entonces él ya me saca lo que mencionábamos hace raticos,
un texto que el chico tenga la capacidad de llevarlo al lenguaje matemático, pero se está enfrentando a su propia realidad. Por ejemplo, yo trabajo mucho en cursos de ingeniería de sistemas, entonces todos los enunciados de mis problemas, casi el 100% de los exámenes, vienen con un enunciado de su vida cotidiana, a lo que se va a enfrentar. Entonces, si yo no le doy el uso responsable que necesito, pues no va a ser muy buena la ayuda que me preste la guía. No la están usando. Es decir, puede funcionar para que nos dé respuestas correctas que en 5 minutos luego olvidemos. Eso es lo que está ocurriendo, pero podría ocurrir lo otro, y es que efectivamente, ayudados por toda la información de la que disponemos, accedamos a conocimientos bien fundamentados. Es parte del desafío que tenemos, y por eso este programa pues es una arena en el desierto, un esfuerzo en ese universo amplio, vasto, pero necesario abordar. A ustedes, profesores, muchas gracias. Kenia, llegaste muy elegante. Muchas gracias, el profesor también está muy elegante. El programa lo amerita y usted no se queda atrás. Se lo dije de último porque en la vez pasada llegó pues institucionalizada, ¿cierto? Pero hoy viene... Era la primera vez, claro. Sí. Como de cine, como Universidad del Pacífico, nos enorgullece siempre estar en todos estos espacios que requieran darnos a conocer, porque es una universidad que está haciendo todo lo posible por que la región avance, porque los jóvenes se interesen por la parte profesional, por el estudio, quitar a los jóvenes de la parte violenta y centrarlos en lo educativo. Por ellos, por su familia, por la región, por todos ganamos. Vale, profesora. A usted, profesor, muchísimas gracias. Ya Kenia lo dijo, también llegó muy elegante. No, muchísimas gracias, Gersain. Siempre muy contentos de asistir a tu programa. Y lo que dijiste hace ratos, vinieron muy institucionalizados la vez anterior. Siempre nos gusta dejar pues muy en alto el departamento al cual pertenecemos, el departamento de ciencia. Entonces, primera vez o las veces que asistimos, siempre vamos con la camiseta puesta. Y como lo dice Kenia, camiseta puesta por el departamento y camiseta puesta por la universidad. Claro que sí, eso está muy bien. A ustedes les agradecemos y estaremos entonces muy atentos de estos procesos y esperamos contar con ustedes y con otros profesores como ustedes en nuestro programa Diálogos de Ciudad. A nuestros televidentes les agradecemos y les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal Yubarta Televisión.